ahora invitar para grupo de voluntarios que andan trabajando, mis cosas fue Aruba también, vine junto, día un lunes pasado, camina con la tragedia en Venezuela sucede y ya un lunes después, está bom para seguir en Venezuela, de notícia y para no seguir pensando para Venezuela, conviví com pessoas na Ayanang, passou por que era sem casa, sem nada. Aruba ajuda também com ajuda humanitária, nos barro da Cruz, vai diferente organização, também assim recaudação grande para Venezuela. Naturalmente, toda tem é parte de missa também, caminha com oração no momento grande assim, como país vizinho, tá botando é parte de aliento também na uma comunidade grande de venezuelanos que vivem na Aruba. Pensei também minha persona a uni junto com o grupo Kinang, naturalmente tem grupo na Aruba também que está assim diferente ação para Venezuela e de caso Kinang, solidariedade está algo que não está custa nada e sempre caminha conosco nesse tem também nos próximos de pensamento. Lo que está pasando es la continuidad de lo que tenemos ya un mes sufriendo en Venezuela. Los dos terremotos fue una debacle gigante para todo el país. Y nosotros como venezolanos, fuera del país, fuera de Venezuela, nos sentimos obligados a ayudar a que se levante el país. La palabra levántate, ¿de dónde viene esa palabra? Es que definitivamente las instituciones en Venezuela, y eso no es algo falso, todo el mundo lo sabe, están destruidas. La parte social, la parte judicial, no hay libertad, no hay democracia. Y todo esto nos afecta muchísimo a los venezolanos dentro, por supuesto, y fuera del país. Y nosotros como sociedad civil vemos con mucha preocupación que lo que sucedió hace un mes con los dos terremotos y la cantidad de ayuda mundial que ha llegado a Venezuela no es suficiente para que el país, sus habitantes puedan aguantar 6, 8 meses, un año, porque la reconstrucción del país no va a ser en 2, ni en 5, ni en 10 años, va a ser mucho más largo. Entonces creemos nosotros que la recolección de ayuda, de alimentos, de ropa, quizás menos ropa, porque ya ropa creo que saturamos, pero alimentos, agua, medicinas, va a tener que seguir por quizás unos cuantos años más. Es lamentable decirlo, pero es que Venezuela está en una situación deplorable. No se le miente a nadie diciendo esto, es deplorable la situación. Aunque vemos que va a haber una mejoría, porque es lo que queremos todos, la sociedad civil en este caso, añora y desea una democracia y unas elecciones realmente serias y democráticas, va a venir un nuevo gobierno. Pero ese gobierno no lo va a tener fácil porque el país está en ruinas.